Sermón del Santo Cura de Ars, sobre la misericordia de Dios hacia el pecador. ¿Quién podría comprender la grandeza de la misericordia del Señor hacia estos pecadores? Su gracia va a buscarlos en medio de sus desórdenes, los trae a sus pies. Se hace su protector contra los escribas y fariseos, que no pueden sufrirlos, y justifica su conducta hacia ellos con la parábola del buen pastor, que, de 100 ovejas, habiendo perdido una, abandona todo su rebaño, para ir por la que se extravía, y, habiéndole encontrado, la carga sobre sus hombros, la devuelve al redil, donde él llega muy tarde, quien invita a sus amigos que vienen para compartir con él su alegría de haber encontrado la oveja que consideraba perdida. Junta a esta parábola la de una mujer que, de 10 dracmas habiendo extraviado una, enciende su lámpara, para buscarla en el lugar más oscuro de su casa, y la que, habiéndola recobrado por fin, demuestra la misma alegría que el buen pastor de haber reencontrado su oveja perdida. El Salvador del mundo, haciéndose a sí mismo la aplicación de estas vivas imágenes de su misericordia para los pecadores, dice que todo el cielo se regocijará de este modo por un pecador que se convierta y haga penitencia. Si nuestra conversión causa tanta alegría a toda la corte celestial, apresurémonos a convertirnos, por muy culpables que seamos, por muy desarreglada que esté nuestra vida. Vayamos sinceramente a Dios, y estaremos seguros de nuestro perdón. Para comprometerse, les mostraré qué grande es la misericordia de Dios hacia los pecadores, y luego lo que el pecador debe hacer para corresponder. Primero, todo es atractivo y reconfortante en la conducta que la misericordia de Dios tiene con respecto a los pecadores. Los espera, los invita y los recibe en la penitencia. Dios, nos dice el profeta Isaías, espera al pecador, y esto, por un puro efecto de su bondad, porque el pecador, tan pronto como cae en falta, merece ser castigado. Nada es más debido al pecado que el castigo. Tan pronto como ese miserable pecador se rebeló contra su Dios, todas las criaturas piden venganza por su rebelión. Señor, ellas le dicen, como los servidores del padre de familia, permite que vayamos a arrancar del campo de tu iglesia esa cizaña que estropea y deshonra al buen grano. ¿Quieres, le dice el mar, que lo engulla en mis abismos? La tierra, que me abra para hacerlo descender vivo en los infiernos. El aire, que lo sofoque. El fuego, que lo queme. El agua, que lo ahogue. Pero ¿qué responde el Padre de las misericordias? No, dice, esa cizaña puede hacerse un buen grano. Ese pecador puede convertirse. Que ese pecador se extravíe, no dice nada. Que se aleje de él, que corra a su pérdida, lo trasiega. Oh Señor, oh Dios de las misericordias, todavía pecador me alejaba todos los días cada vez más, dices San Agustín. Todos mis pasos y todos mis esfuerzos serán tantas caídas en nuevos precipicios, mis pasiones más se encendían siempre. Sin embargo, tú tenías paciencia. Oh paciencia infinita de mi Dios, hace tantos años que te ofendo, y tú todavía no me castigas. ¿De dónde viene, pues, esto? Ah, lo sé ahora. El caso es que tú querías que me convirtiera y que retornase a ti en la penitencia. ¿Quiere este Dios de misericordia castigar a los hombres en el tiempo del diluvio a causa de los crímenes horribles de los que habían sido culpables? Lo hace solo a disgusto, dice la Escritura. Este arrepentimiento que Dios demuestra, dice San Ambrosio, nos muestra la enormidad de los crímenes con que los hombres habían manchado la tierra. Sin embargo, se contenta con decir, los destruiré.
porque habla como de una cosa que viene. ¿Acaso su sabiduría no contaba con los medios? No, sin duda. Pero habla de este castigo como cosa que viene, con el fin de darles a los culpables el tiempo de desarmar su cólera. Les advierte de la desgracia con que los amenaza 120 años antes de que llegue, con el fin de darles el tiempo de desviarlo por la penitencia. Él les envía a Noé para recomendarles esta penitencia, para asegurarles que si cambian de vida, él mismo va a cambiar de resolución. El santo patriarca queda 100 años en edificar esta arca, con el fin de que los hombres, viendo este nuevo edificio, le pregunten la razón y vuelvan en sí mismos. ¿Cuántos retrasos? ¿Cuántas rebajas? Dios espera su penitencia. Por fin cansan su paciencia. Así es como Dios todavía espera hoy a la penitencia de ese miserable pecador que sin cesar ve morir delante de sus ojos un número infinito con las muertes más horrorosas. Unos son precipitados a las aguas, otros fulminados por el rayo del cielo, otros capturados en la flor de su edad, otros arrancados de en medio de los placeres y de una fortuna floreciente. Este Dios de bondad y de ternura, que desea la conversión del pecador con celo, permite que esos rumores se difundan en diferentes partes del mundo, como una trompeta que anuncia a todos los pecadores que estén preparados, que pronto llegará su turno, y que si ellos no sacan provecho de estos ejemplos para volver en sí mismos, por desgracia, posiblemente, por desgracia, van a servir pocos de ejemplo a otros. Pero estos miserables pecadores son semejantes a estos hombres de quienes habla la Escritura, los que no fueron movidos de ninguna manera por las amenazas que Dios les hacía por la boca del santo patriarca Noé. «Ah, pecador», exclama San Pedro, «¿por qué no atiendes a la voz de tu Dios que te llama? Te tiende la mano para arrancarte de ese abismo donde tus pecados te precipitaron. Vuelve, te promete tu perdón». Oh, que es triste, hijos míos, no conocer su estado deplorable. Vayamos pues a la voz del que nos llama para curarnos estos dolores por los que nuestra pobre alma es desfigurada. Decimos que Dios mismo invita al pecador a la penitencia. Oh Jerusalén, has sido infiel, te prostituiste al amor impuro de las criaturas. Sin embargo, vuelve a mí y te recibiré. Así hablaba el Señor por la boca del profeta Jeremías a una pecadora del Antiguo Testamento. Escuchemos lo que todavía nos dice este divino Salvador. Pecadores, ustedes están cansados de la voz de la iniquidad. Sin embargo, vengan a mí y los aliviaré. Vengan a probar y sentir cuán dulce es el Señor, cuán ligero es su yugo, cuán amables son sus mandamientos. Oh, el buen pastor de nuestras almas, no contento con recordar a sus ovejas descarriadas, va a buscarlas. Véalo, agobiado por el cansancio, cerca del pozo de Jacob, persiguiendo una de sus ovejas en la persona de la samaritana. Véalo en la casa de Simón el leproso, persiguiéndola en la persona de Magdalena, porque ella sí vino para encontrar al Salvador. En la casa de ese fariseo fue solo por una atracción de la gracia que tocó su corazón y condujo sus pasos. Véalo en Jericó, haciendo de un saqueo de un pecador público un perfecto penitente. Todavía vean sus entrañas emocionadas sobre todos los pecadores en general. Quiero misericordia y no sacrificio, dice. Vine para llamar al pecador y no al justo. Oh, cuántas veces, exclama, oh ingrata Jerusalén, no quise reunir a tus pequeños bajo las alas de mi misericordia, como una gallina reúne a sus pequeños pollitos bajo las alas, y no quisiste. ¿No es todavía la misma gracia que cada día apremia y solicita al pecador a convertirse? Tercero, yo digo que si el pecador es bastante afortunado de regresar a Dios, lo recibirá en la penitencia y lo perdonará sin demora. Sí, hijos míos, si ese pecador deja sus crímenes e iniquidades y vuelve sinceramente a Dios, Dios está totalmente dispuesto a perdonarle. Lo veamos en los más consoladores de todos los ejemplos que el Evangelio nos propone,
que es el del hijo pródigo, había disipado todos sus bienes viviendo como un libertino y un disoluto. Su mala vida lo redujo a una miseria muy grande, y estaba contento de alimentarse de los restos de los cerdos. Sin embargo, nadie se los daba. Por fin, profundamente conmovido por su miseria, dirige los ojos sobre su pobre condición. Toma la resolución de regresar a la casa de su padre, donde el último de los esclavos estaba mucho mejor que él. Aquí es cuando se marcha. Está todavía muy alejado cuando su padre lo ve. Al verlo, es conmovido por la compasión, olvida su edad avanzada, corre al encuentro de él, se echa en su cuello y lo besa. «Ah, mi padre, ¿qué hace? Pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Ponme solamente entre tus esclavos». «No, no, mi hijo», le dice este buen padre, «olvido todo el pasado. Que le traigan un vestido de fiesta para vestirlo, que le pongan un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Que se mate al ternero, que se regocijen. Mi hijo estaba muerto, ha resucitado. Estuvo perdido, es encontrado». Esa es la figura y aquí está la realidad. Tan pronto como el pecador toma la resolución de regresar a Dios y de convertirse, a su primer paso, la misericordia es tocada por la compasión. Corre adelante de él, advirtiéndole por su gracia, lo besa, favoreciéndolo de sus consuelos espirituales, lo restablece en su primer estado, perdonándole todos sus desarreglos pasados. Pero, dirá este pecador convertido, «Señor, disipé todos los bienes que tú me habías dado, me serví de eso solo para ofenderte». «No importa», dirá este buen padre, «quiero olvidar todo el pasado». Que se le devuelva a este pecador convertido su primer vestido revistiéndole de Jesucristo, de su gracia, de sus virtudes, de sus méritos. Aquí está, hijos míos, la manera en la que la justicia de Dios trata al pecador. Con qué confianza y con cuánta diligencia no debemos regresar a Dios cuando tuvimos la desgracia de abandonarlo siguiendo los deseos corrompidos de nuestro corazón. Podemos temer ser rechazados después de tantas muestras de ternura y de amor para los más grandes pecadores. No, hijos míos, no tardemos más en regresar a Dios. Los tiempos presentes y por venir deben asustarnos. Primero, el tiempo presente. Si desgraciadamente estamos en estado de pecado mortal, estamos en un peligro inminente de morir así. El Espíritu Santo nos dice, «El que se expone al peligro perecerá allí». Así, viviendo en el odio de Dios, teníamos razón de temer que la muerte nos sorprenda allí. Ya que Dios les ofrece hoy su gracia, ¿por qué no sacan provecho de eso? Decir que no hay prisa, que ustedes tienen tiempo, no es, hijos míos, razonar como insensatos. Vean de qué son capaces cuando están enfermos. Por desgracia, de nada en absoluto. Ustedes ni siquiera pueden hacer como es debido un acto de contrición porque están tan absorbidos por sus sufrimientos que no piensan de ninguna manera en su salvación. Pues bien, hijos míos, no somos demasiado desgraciados de esperar a la muerte para convertirnos. Hagan por lo menos para su pobre alma lo que ustedes hacen para su cuerpo, que es sin embargo solo un montón de podredumbre y que, dentro de algunos momentos, será el alimento de los animales más viles. Cuando son peligrosamente heridos, esperan 6 meses o 1 año para aplicar los remedios que ustedes creen son necesarios para curarse. Cuando son atacados por una bestia feroz, esperan ser medio devorados para pedir socorro. No imploran de inmediato el socorro de sus vecinos. Porque, hijos míos, no actúan igual cuando ustedes ven su pobre alma manchada y desfigurada por el pecado, reducida bajo la tiranía de los demonios, porque no emplean enseguida la asistencia del cielo y no recurren a la penitencia. Sí, hijos míos, por grandes pecadores que sean, ustedes no quieren morir en el pecado. Pues bien, ya que desean dejar el pecado un día, ¿por qué no lo dejan hoy? Ya que Dios les da el tiempo y las gracias para esto,
creen que, de inmediato, Dios estará más dispuesto a perdonarles y que sus malas costumbres serán menos difíciles de romper. No, no, hijos míos, cuanto más difieran su vuelta a Dios, más difícil será su conversión. El tiempo, que debilita todo, solo fortifica nuestras malas inclinaciones. Posiblemente ustedes se tranquilizan sobre el tiempo venidero. Por desgracia, hijos míos, no se equivoquen así. Los juicios de Dios son tan temibles que ustedes no pueden diferir su conversión un solo minuto sin exponerse a estar perdidos para siempre. El Espíritu Santo nos dice, por la boca del sabio, que el Señor sorprenderá al pecador en su cólera. Jesucristo mismo nos dice que vendrá como un ladrón de noche, que llega en el momento menos pensado. Él nos repite también estas palabras: velen y recen continuamente, por temor de que cuando yo venga, no los encuentre dormidos. Jesucristo quiere mostrarnos con estas palabras que debemos velar constantemente para que nuestra alma no se encuentre nunca más en estado de pecado. Cuando la muerte nos golpee, hagamos, hijos míos, como las vírgenes prudentes, que hicieron sus provisiones de aceite para esperar la llegada del esposo, con el fin de estar dispuestas a irse cuando él les llame. Lo mismo, hagamos provisión de buenas obras antes de que Dios nos llame ante su tribunal. No imitemos a esas vírgenes imprudentes que esperaron la llegada del esposo para ir a buscar el aceite. Cuando estuvieron de regreso, la puerta estaba cerrada. Tuvieron a bien rogar al esposo les abriera. Él les respondió que no las conocía. Triste figura, pero muy sensible, hijos míos, del pecador que aplaza su retorno a Dios día tras día. Llegando a la muerte, todavía les gustaría disfrutar de ese momento, pero es demasiado tarde, no hay remedio. Sí, hijos míos, la sola incertidumbre del momento en que Dios nos cite a comparecer delante de Él nos debería asustar y comprometernos a no perder un solo instante para asegurar nuestra salvación. Por otra parte, hijos míos, sabemos el número de pecados que Dios quiere sufrir de nosotros, la medida de las gracias que quiere concedernos, y por fin, hasta dónde debe ir su paciencia. No debemos temer que el primer pecado que cometamos ponga el sello a nuestra reprobación. Ya que queremos salvarnos, ¿por qué diferir más tiempo? ¿Cuántos ángeles y millones de hombres que cometieron solo un pecado mortal? Sin embargo, ese solo pecado será la causa por la que sufrirán durante toda la eternidad. No, hijos míos, los ladrones no son castigados igualmente. Unos envejecen en el bandolerismo, otros, al primer crimen, son sorprendidos y castigados. No debemos temer que la misma cosa nos suceda. Es verdad que ustedes se tranquilizan sobre lo que Dios no les castiga, aunque le ofendan continuamente, pero así posiblemente puede ser el primer pecado que ustedes cometan, que les esté esperando para golpearlos y precipitarlos en los abismos. Vean a un ciego que marcha hacia un precipicio. El último paso que hace no es más grande que el primero. Sin embargo, es esto lo que lo echa en el precipicio. No, hijos míos, para caer en el infierno, no es necesario cometer grandes crímenes, basta con continuar viviendo en el alejamiento de los sacramentos para estar perdido para siempre. Vayamos, hijos míos, no cansemos más la paciencia de Dios, apresurémonos a corresponder a su bondad, que quiere solo nuestra felicidad. Pero veamos, de manera todavía más particular, lo que debemos hacer para corresponder a las intenciones que la misericordia de Dios tiene sobre nosotros. Segundo, decimos que si la misericordia de Dios espera al pecador a la penitencia, no hay que cansar su paciencia. Nos llama, nos invita, debemos ir a la delantera de ella, nos recibe y nos perdona, debemos permanecerle fieles. Estos son los deberes de reconocimiento que pide de nosotros. Sí, Dios espera y sufre el pecador, pero, por desgracia, ¿cuántos pecadores que, en lugar de sacar provecho de su paciencia para volver en sí mismos, añaden pecado sobre pecado? Hace 10, 20 años
que Dios espera a este miserable pecador a la penitencia. Pero que tiemble, no hay más que una pequeña red por la cual la misericordia suspende la ejecución de sus venganzas. Ah, miserable pecador, despreciará siempre las riquezas de su paciencia, de su bondad y de su extensa tolerancia. Esto es porque Dios le espera a la penitencia, que jamás lo hará. No es al contrario, dice el santo apóstol, esta bondad divina que debe comprometerle en no demorar más. Sin embargo, dice, por la dureza y la impenitencia de su corazón, amontona tesoros de cólera para el día de la manifestación del Señor. En efecto, que dureza igual a la de un hombre quien no es ablandado en nada por la dulzura y la ternura de un Dios que, desde hace tantos años, le espera a la penitencia. Es pues solo el pecador quien es causa de su pérdida. Sí, Dios hizo todo lo que debía hacer para su salvación, le dio la gracia de conocerlo, le enseñó a discernir el bien del mal, le manifestó las riquezas de su corazón para atraerlo hacia él. Hasta lo amenazó de rigores en su juicio para empeñarle en convertirse. Pues, si el pecador muere en la impenitencia, solo puede culparse a sí mismo. Saquemos provecho, hijos míos, con la misericordia Dios empieza a esperarnos en la penitencia. Ah, no cansemos más su paciencia por retrasos continuos en la conversión. Segunda, decimos que cuando la misericordia de Dios nos llama, hace falta que vayamos a la delantera de ella. Dios, dice San Ambrosio, se compromete en perdonarnos, pero hace falta que nuestra voluntad se una a la de Dios. Él quiere salvarnos, hace falta que lo queramos también, porque una de estas voluntades tiene su efecto solo conjuntamente unida con la otra. La de Dios comienza la obra, la conduce y la consume, y la del hombre debe concurrir al cumplimiento de sus intenciones. Debemos estar en la misma disposición que San Pablo a principios de su conversión, así como nos dice en su epístola a los Gálatas: ustedes han oído hablar de mi conducta y de mis acciones totalmente criminales. Antes de que Dios me hubiera hecho la gracia de convertirme, perseguía a la Iglesia de Dios de manera tan cruel que me horrorizo cada vez que pienso en eso. ¿Quién hubiera creído que la misericordia divina había escogido ese momento para llamarme? Fue cuando me vi totalmente rodeado de una luz brillante y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy tu Salvador y tu Dios, contra el que diriges tu rabia y tus persecuciones. Sí, hijos míos, podemos decir que lo que sucedió una vez de manera tan sorprendente a San Pablo, todavía sucede todos los días en favor del pecador. Su gracia lo busca y lo persigue hasta cuando ese miserable le ofende. Si quiere reconocer la verdad, será forzado a admitir que cada vez que está dispuesto a hacer el mal, la voz de Dios se hace oír en el fondo de su corazón para oponerse a sus intenciones criminales. ¿Qué debe hacer este pecador? Debe obedecer a la voz del cielo y decir como el santo varón Job: Señor, tú has contado mis pasos en mis extravíos, pero ahora vengo a ti, dígnate hacerme misericordia. Tercera, decimos que si Dios recibe al pecador y le perdona, este pecador debe permanecer fiel a él. Más recaídas en sus desórdenes, debe renunciar totalmente a los pecados que le han sido perdonados. No ser más gravoso a la misericordia divina, que condena tanto las conversiones inconstantes que se regocija de las que son sólidas y perseverantes. Debe lamentarse el resto de sus días por haber esperado tanto en consagrarse a Dios. Debe continuamente bendecir el nombre del Señor de haber hecho prorrumpir en él su misericordia infinita, arrancándole de ese abismo en donde sus pecados le habían precipitado. Tales deben ser los sentimientos de un pecador verdaderamente convertido. Acabamos de ver cuán grande es la misericordia de Dios. Así, por muy pecadores que seamos, jamás desesperemos de nuestra salvación, porque la bondad de Dios sobrepasa infinitamente nuestra malicia. Pero también no abusar de ella, porque, dice el profeta, la misericordia divina es para los que la temen,
y no para los que la desprecian. El justo debe esperar en la misericordia de Dios, pero debe perseverar con el fin de que ella recupere en él sus derechos en recompensa de sus méritos. El pecador debe de la misma manera confiar en la misericordia de Dios, pero que haga penitencia. Con el fin de que nuestra conversión sea sincera, debemos unir la esperanza a la penitencia, porque hacer penitencia sin confiar es la división de los demonios, y confiar sin hacer penitencia, la presunción del libertino. Felices, hijos míos, si correspondemos a los cuidados, a la diligencia y a las gracias que Dios no deja de prodigarnos para hacernos alcanzar nuestra salvación. Es lo que les deseo.